Y una vez que nos damos cuenta, que caemos en la cuenta de lo que viviste fue una mentira o una gran serie de mentiras, una traición, lo que vivís como una estafa emocional, lo que en términos terapéuticos, técnicos se puede decir, bueno, he pasado un ciclo de abuso narcisista, sentí que la persona era bipolar o que no sé, no me cuesta reconocer si hubo algo de psicopatía o me psicopatió, como decimos acá. Llega la temida noche oscura del alma. Quiero dedicar este video a eso, a las noches o a la noche oscura del alma y ojalá también a la noche clara del alma. Y cuando el concepto, que es prácticamente poético, la noche oscura del alma, no habla de una sola. Es muy posible que sean varias noches, muchas noches. Y quizás se le llame noches porque el día te invita a hacer las cosas, a tener que seguir trabajando. Si hablamos de cierta forma normal, ¿no?, de la vida, o común de la vida, mejor dicho, como por ejemplo la de estoy en la calle y pasan cosas, espero que pueda terminar el video. Bueno, concretamente en la vida común uno a la mañana se tiene que levantar igual, aunque esté llorando, aunque esté en duelo, la vida sigue, el show debe continuar, entonces obviamente sí. Llega la noche y te vuelves a pensar, vuelve la rumia mental, la que no quiere decir que durante el día, cuando ya entraste en un contacto cero, o como sea, te separaste de una relación y tóxica, tormentosa, difícil, en donde amaste, donde te quisiste comprometer, donde te pegás palos, donde te enterás de la triangulación, donde te demostraron que de pronto eras insuficiente, que valías menos, o sea, dentro de ese ciclo viviste la devaluación, el ninguneo, la disonancia cognitiva por ende, ¿no? Porque teníamos esta cosa de, ¿no?, de sentirte valorado y luego totalmente lo contrario. Entonces, el concepto es profundamente espiritual, porque obviamente el rollo, el bucle, el problema está en la cabeza, la emoción está en el corazón, el nudo está en el estómago junto con la angustia, pero lo que termina pasando y sintiéndose uno, es con un dolor profundo en el alma. Y es como que se te rompe el alma. Posiblemente porque en cualquier situación de amor, ni hablar adolescente, ni hablar, pero en la vida adulta, cuando dos personas se quieren, independientemente de los géneros, ¿sí? Pero cuando una persona siente el amor, que ya lo comprendemos y en otros videos lo podemos comprender, que experimentaste la dopamina, que en los contactos físicos experimentaste de la adrenalina a la dopamina, de la dopamina a la serotonina, que dijiste te amo, que sentiste que estabas quizá con un alma gemela, que querías realmente hacer un proyecto. Recordemos que las personas narcisistas son adictas a la seducción sexorromántica. Ni hablar del tema de la depredación sexual, la promiscuidad sexual en la mayoría de los casos. Pero no les alcanza con eso, porque eso es como muy fácil. En realidad, en los tiempos que corren, adultamente podemos saber que hasta con las aplicaciones el contacto físico, express, por ende vacío, superficial, es fácil. Más allá de lo respetable que cada una persona tenga con las elecciones y con las posibilidades o no de hacerlo, no quita que la oportunidad está y que las aplicaciones se han creado para eso también, ¿no? Para que tengas un buen escapismo físico con otra persona, donde que quizá no volvés a ver, la viste una vez, pum, es como un sexo higiénico, como decían en las prisiones, ¿no? La vista higiénica. Y casi un sexo masturbatorio con otra persona.
sin ningún ánimo de moralidad sobre ese tema. Sabemos que de eso es 99.9% de posibilidades que no pase más nada, porque además también hay una duda y porque también sería realmente, podríamos decir, inmaduro pensar en la construcción de algo ahí. Sin embargo, las personas que tienen esta seducción, esta adicción a la seducción sexorromántica y que tienen, como en la psicopatía, ¿no? Que tienen la posibilidad de mostrarse de una manera maravillosa, prácticamente perfecta, estudian como rayo láser a la otra persona, saben qué decir, imitan la empatía, eso se llama empatía cognitiva. No tienen empatía, pero si vos sentís, hacen como que sentís, si vos decís cierta palabra dicen lo mismo, buscan las coincidencias, y vos sentís realmente que estás con una persona que muchos lo saben y lo pueden comentar y lo podemos compartir entre todos, esto de decir qué bárbaro y qué bárbara era en el inicio cuando había hasta coincidencias de gustos, en todos sentidos los gustos, ¿se entiende? Y vos decís qué bárbaro, y vos decís ¿cómo después no? Pues entonces ahí tenés la confirmación técnica, la confirmación específica, concreta, verdadera, de que sí había sido parte del hechizo ilusorio, de la actitud camaleónica de la personalidad, del trastorno de personalidad. Entonces por eso entra esa disonancia cognitiva donde vos decís que fue verdad, que fue mentira. Y bueno, me repito acá, pero para que uno entienda en una noche oscura, pero con claridad, que es que fue verdad y fue mentira. Alguna cosa de vos, tuya, gustó, atrajo tu luz, tu empatía, tus ganas, tu validación, tus ojitos, contento con la otra persona, y esa persona se sintió también un subidón de su ego. Y en ese juego de espejos, obviamente vos te reflejaste en la mirada de esta persona y esa persona se ve validada por tu imagen, por tus ganas. Vos imaginate una persona que tiene una construcción de una personalidad ficticia que la tiene que sostener y que construye falsas emociones, las tiene que sostener. Lo interesante que le puede ser para esta persona que vos vengas y le digas, te quiero, me encanta como sos, precisamente como sos. Qué lindo, qué linda que sos. Entonces esa persona va a aumentar esa actitud. Es como si le dieras un GPS de cómo actuar. Y las personas psicopáticas y narcisistas se adecúan a las personas y carecen de una personalidad. En realidad la personalidad es tan oscura que es la que vemos en el final. Eso es lo que es la persona. Eso que lamentablemente duele mucho, y ahí es donde podemos entrar en la noche. Muchas personas dicen, era un monstruo, no puedo creer cómo era esta mujer, cómo era este hombre, cómo era esta persona y cómo me mintió. Y ahí empieza esa caída de fichas, de darse cuenta. Y fíjate cómo esas verdades tan claras te meten en la oscuridad, en esa, lo que se llama la noche oscura, ¿no? Que pueden ser meses, que pueden ser muchos días. Muchas veces llegan a sesiones personas que están durante la noche oscura. Le trato de transmitir esto a otras personas que están en el momento del colapso empático, de darse cuenta que había estado con una persona que de pronto la engañó y que no era como lo esperaba. Entonces básicamente esa caída en el darse cuenta, esa caída en la verdad, es como entrar en un agujero negro, ¿no? Entrar en ese agujero negro oscuro, llamativamente lleno de luz. Hoy escuché una frase que decía, de una persona francesa, que decía, bienaventurados los fisurados, los rotos, porque por esas fisuras podrá entrar la luz. Y cuando uno obviamente tiene ese duelo, esa certeza, ese dolor, que para las personas psicópatas ni hablar, y para los narcisistas
es como un síntoma de debilidad. El duelo no existe. Se tiene que ningunear, se tiene que devaluar, tengo que armar un enojo, tengo que tapar lo que siento, tengo que desvalorizar lo que viví, porque de hecho nunca lo valoricé, y mi mente está llena de opciones. Que la verdad, como dijimos al inicio, la vida está llena de opciones. Dedico este video a las personas empáticas, a las personas que sienten, a las personas que están en un proceso, a las personas que saben la diferencia de lo que es la multitud y la persona, y el ser humano. La persona que vos detectás en medio de la multitud, la persona que querés ser en medio del mundo para otra persona. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. O sea, ¿qué es el amor de pareja o qué es esa construcción entre dos personas en la vida, lo que después te lleva a construir una familia o te lleva a construir un proyecto o un plan, ¿no? La individuación, como diría Carrión, de dos personas individuales formando proyectos en común. No de personas que necesitan harem o que necesitan cantidad de gente solo para tapar un vacío. Entonces vos sentís que con la otra persona podés compartir el camino, esas cosas que sentiste en común. Pienso en Jesucristo y los 40 días de desierto, esa gran noche oscura en donde a la vez fue tentado por el diablo. Seguramente, y podríamos decir de lo espiritual, el love bombing sea una gran tentación para entrar luego sí o sí en una noche oscura del alma. Acá quiero hacer un paréntesis porque si no se habla de que se revictimiza a la víctima, etcétera, etcétera. Pero seguramente, como les decía, y los invito a escuchar el video anterior que grabé también en la orilla del mar, en alguna parte de nuestra vida esas personas no es que son maestros, pero vinieron a señalar algo que implicaba nuestra enorme ingenuidad, nuestra necesidad de creer, nuestro enganche sin prudencia, nuestro meternos ahí como niños, y en la noche oscura vas pensando, quizá decís nunca más, no me enamoro nunca más, como si se pudiera, ¿no? Me enojo con el amor, me enojo con Dios, me enojo con el mundo, me enojo con la vida, mucho más con los que no me entienden, lloro, me enojo conmigo mismo. Lloro y me retuerzo encima sabiendo que la otra persona se ocupó de mostrar en la triangulación que en el mismo momento que vos estás sufriendo y pasando, no estás sanando, estás atravesando esa situación, la estás duelando con dolor, por eso duelo viene de dolor, y en el medio tenés negaciones, y tenés todo un vaivén que es una montaña rusa con una brújula que hace esto, que gira así porque no entendés para dónde ir concretamente, porque no hay como un norte definido, porque en el medio de esta situación y en plena noche así, en plena discusión con vos mismo, con vos misma, precisamente podés decir, ¿y si la llamo? ¿Y si voy a verla? Y quizás vas a verla y te encontrás con otro palo más. Y si no es todo esto y volvemos a qué, a buscar, a querer buscar esos primeros días, esos primeros momentos, ¿sí? Nada vas a buscar, bueno, en ese caso, sin lugar a dudas, urgente una terapia, un psiquiatra, en serio, porque yo estoy necesitando que una persona me vuelva a seguir lastimando. Yo apelo a pensar que la persona que una y otra vez se pega palos con respecto a ser lastimada, en algún lado está esperando que esa persona, que ese lobo, vuelva a ser el corderito, y era un lobo con piel de corderito, o loba con piel de corderito, a buscar esos ojitos, esa miradita, esa sonrisita de seducción inicial, lo que en la profundidad de la verdad y en el darse cuenta, y ahí cuando la noche, aunque sea dolorosa, entra en verdad y entra en noche clara, uno dice, voy a ir a buscar la mentira, voy a ir a mentirme una vez más, o la famosa frase, mentime que me gusta.
decime que vas a cambiar, decime que esta vez sí, decime que esta vez la dejás, decí que esta vez vamos a estar juntos, por favor, mentime que me gusta. Entonces, en esa profundidad de la oscuridad de la noche, de las tantas noches, empezás a hacer quizá posiblemente algún pacto sano, después de este pacto tan terrible, cuasi diabólico, en el que te meten prácticamente sin querer queriendo, como diría el Chavo, ¿no? Porque querías otra cosa, no querías eso, pero es el famoso, bueno, sarna con gusto no pica. Vine lleno de dichos hoy, porque es lo que nos une como personas, sea de donde sea que mires el video, es lo que nos une como género humano, como condición humana. Y fíjate que más allá de todos los países, las culturas, las formas, las economías o lo que sea, cuando hablamos de la lectura del alma y del amor, estamos hablando prácticamente del mismo. Quizá, bueno, los alemanes son más fríos, los ingleses son más estructurados, los españoles mucho más latinos, los latinos ni hablar, pero sin embargo cuando hablamos de amor, love is love. Y sabemos profundamente que los sentimientos tienen que ver con Dios. Por eso, cuando se meten con el juego de nuestros sentimientos, se meten con Dios, con nuestro corazón, con nuestro alma. Y estas personas que tienen o el alma embargada o vendida, o no tienen contacto, por eso se les habla como de desalmados, sobre todo en el caso de los nazistas encubiertos y maquiavélicos y crueles y perversos, que buscan tu sumisión, que les encanta tu luz y después te quieren romper y destruir. Quiero abrazar el espíritu de Lea, una chica que me enteré en esta semana acá en Mar del Plata, en una charla que tuvimos con amigos. Me cuentan de una chica aquí en Mar del Plata que, voy a caer profundo, aviso, puede ser duro, pero quiero que lo escuches. Hermosa mujer, actriz marplatense, llena de luz, muy linda, muy contenta, muy alegre, muy cómica, y conoce a un tipo que precisamente no le dice eso, ¿no? Le explica que bueno, que quiere compartir con él esta alegría, y el tipo al principio, bueno, la acompañaba en todo, pero obviamente una mujer bonita, una mujer que estaba contenta de tener esta relación. Él la empieza a pagar, a decirle que no se ría así, la empieza a alejar de los amigos, se pelea con la familia, lo que ya sabemos, ¿no? Se aleja, es hacer alejarse de su circuito, la empieza a criticar, la empieza a devaluar. Ella le contaba a sus amigas que con él tenía el mejor sexo de su vida. ¿Te suena? Y porque le decían, amiga, ¿por qué volvés? ¿Por qué volvés? Y porque me hace sentir una reina, pero te hace sentir mal, ya lo sé. Y volvemos a esto, mentime que me gusta. Y bueno, total que se suicidó tirándose por los acantilados del mar, acá. Esto fue hace un par de años, yo hace 7 que no venía acá. Y fue un silencio profundo en esa charla, en esa cena que tuve. Y pedí autorización para poder comentarlo y compartirlo. Por eso es serio. Porque en ese momento, de esa noche oscura tan profunda del alma, esta chica no podía, al no poder cortar con la persona, no poder soltar, obviamente las personas que la querían ayudar la dejaban libre, la respetaban, pero por otro lado no sabían el entorno cómo ayudarla, que muchas veces no se sabe, y tampoco pudo tener la fuerza que quizás estás teniendo vos, que llegás hasta este momento del video, y acá la noche oscura se convierte en clara, y empezás a decir, todo bárbaro, pero mi vida no. Todo bárbaro, pero no, por amor no me muero un carajo. Tuya, una mierda. Perdón, pero me sale así, ¿se entiende? No, nosotros, nada de tuyo ni nada de mío. ¿No? A la mierda con la
con las posesividades que creemos que es amor, con la manipulación que creemos que es amor, como si es fácil creer que somos objetos, mucho más fácil soportar sentirnos así y que venga alguien y que vos creas que podés jugar eso o llevar lo que podés jugar en una cama a la vida real, a la vida de todo el día, quiero decir, a la vida cotidiana. Por eso se habla que, como dice Walter Rizzo, adhiero, el gran maestro, que dice casarse con un amante o un amante es echarle sal al postre. Cuando vos te encontrás con una persona que se llama Colágeno, Calci algo, linda chica, la pasamos bárbaro, nos vemos de boliche en boliche, querés conformar una relación y no te das el tiempo y creés que lo cotidiano va a ser exactamente de la misma intensidad, cuando lo cotidiano tiene otro tipo de intensidades y tiene otro tipo de rutinas y de hecho de responsabilidades. Entonces debemos conocernos maduramente y probarnos. Entonces después nos quejamos nos encontramos en una queja de que por qué esa persona precisamente tenías para darle ahí el enojo, la crítica de decirle mirá, no sos como pensabas ni nada, pues no nos damos el tiempo, porque la persona narcisista y ni hablar psicópata sabe que no va a llegar a eso, te vende algo que es ficticio, te vende el cascarón de una mansión que está vacía, te vende un futuro aparentemente probable, pero completamente incierto, ¿se entiende? Entonces ahí es donde nos podemos poner realmente en contra de lo que precisamente habíamos planteado o habíamos deseado vivir. Y la verdad que ahí tengo que estar ahí mirando porque pasan gente y estamos en plena noche en el centro. Entonces, básicamente ahí es cuando entramos en esa disonancia. No, por favor, dentro de este video quiero que se entienda que no es encima de que estoy mal me dice que estoy peor. Pero hay que asumir nuestros propios errores, porque es la manera de abrazar nuestras sombras. El proceso de la noche oscura del alma debe concluir con las noches claras del alma y con el niño interior y la niña interior sanita. Pará, porque nos enamoramos como chicos, nos enamoramos como chicas, ¿no es así? Somos sinceros, somos ingenuos, somos simples. De eso se trata, abrirnos. Entrevisto, o mejor dicho, bueno, he entrevistado a mucha gente, fui entrevistador muchos años, 30 años de periodista, ¿no? He entrevistado hombres fantásticos, Alfredo Alcón, Sacristán de España, Eusebio Poncela, Miguel Ángel Solá, qué sé yo, Jorge Marral, estoy pensando en tantas personas, que Paulo Coelho, hombres realmente fuertes y sin embargo sensibles, capaces de decir lo importante que es llorar en los pechos de una mujer y el dolor de ese hombre de haberse abierto y haber podido llorar como un niño en los brazos de una mujer que después lo traicionó. Ni hablar de una persona gay, cuando puede soltarse de su emocionalidad y sentir amor, con lo difícil que es en lo gay encontrar o creer en el amor. Y las narcisistas gay, obvio, juegan al amor, porque es como soy la aguja en el pajar. Sexo, pero lo que quieras, es la aguja en el pajar. Y las chicas, las mujeres, todo de respeto, que es por eso se habla tanto con respecto a lo primero, ¿no? A los hombres psicópatas narcisistas héteros, que están en primer puesto, digamos, de cantidad en el mundo, las grandes mujeres hasta víctimas de violencia de género, hasta los golpes, hasta el ninguneo, hasta la instigación al suicidio. Y entonces no pongo en ninguna duda, ni necesito aclarar lo que esas mujeres han abierto y han creído. Y han creído. Y el dolor que tienen o el dolor que han tenido o pueden tener, y que terminan diciendo, soy una estúpida, soy esto,
te das con el propio cinturón y ahí en esa noche oscura del alma te sentís la peor cosa, precisamente lo que estas personas te hacen sentir. Entonces ahí entra una disonancia, ahí es lo necesario la terapia para poder separar con una pincita de pilar simbólica todas estas cuestiones. Esto no es mío, esto sí, en esto lo tengo que trabajar yo. No volverme cínica, no volverme cínico. Esto no tiene nada que ver con el amor. Esto tiene que ver con las estafas emocionales pintadas de amor. Y tiene que ver con el haber creído o quererse tirar una pileta porque te vendieron la ilusión de que había profundidad. Y de pronto si yo veo así, me dicen, dale, que esto es profundo, y vos te pegás un salto como de trampolín, y te pegás, y esto en vez de así a simple vista, podemos hablar de que hay como, se puede bucear acá adentro. Mirá que bien me vino esto, gracias. Y sin embargo, quizás estamos hablando de solo 30 centímetros, y me pego la cabeza porque mi intensidad hizo que me tire de cabeza a una fuente que yo creí o me hicieron creer que era profunda. Y ni siquiera hice despacito esto de ir a mirar, de poner el dedito, el piecito, como las viejas, el del mar, y no tan vieja, o para ver qué tipo, o el palito para ver la profundidad, o el tiempo para que amanezca, sea de día, y yo pueda mirar por lo menos a ojos vista y simple vista qué tan profundo puede ser, por ende, qué tan profundo, si es profundo, qué tan sincero, potable y posible es que yo pueda tirarme en esa pileta. Ahí es cuando la noche oscura se convierte en más clara. Y ahí es cuando le quitas poder a estas zánganos, a estas personas parásitos, a estas personas que absorbieron la vida y perdón el enojo, porque también el enojo es necesario. Es decir, es el famoso jugar con tus sentimientos. Pero hay un punto en el que la sanación y de la noche triste, de la noche oscura, se va hacia esto que te digo, hacia la noche clara, con claridad. Y entonces después te van a decir, como me comentaba un querido paciente amigo, dije amigo porque lo tengo hace muchos años, que me mandó un cartelito, dice, que le dijeron, estás cambiado, y mandó un cartelito que escuchó, que vio por ahí en el Instagram, no cambié, entendí. Después tiene que venir el proceso de fortalecimiento y de recuperación. Finalmente, con todo esto quiero decir, si llegaste hasta acá, es seguramente porque el título o el canal o mi trabajo lo entendés y te sirve. Te agradezco tu like, tu comentario, la suscripción, que compartan. Si querés atenderte conmigo, un mensaje privado, agregame a mi Instagram también, Jorge Moya, coach y terapeuta, como todos mis canales de TikTok y también de YouTube. Pero os digo sobre todo que si llegaste hasta acá, mis respetos, mi cariño, mi afecto, mi solidaridad con cualquiera de estas cosas que te pudieron haber pasado, te estén pasando. Y que puedas comprender que hay que ser lo más lúcido posible con el dolor, pero con un punto puesto en la verdad, con un norte puesto en la claridad, no en el matarse o en el perderse o en el ahogarse o en el bucle monotemático, parte de la disonancia en la que quedás cuando necesitas aclarar lo que entendiste. Yo tengo pacientes que acompaño en el proceso, que saben fehacientemente que han estado con personas narcisistas y siguen romantizando, y a mí me ha pasado también.
hay que tener mucha fuerza de espíritu y hay que tener mucha fuerza de voluntad para que no exista el hovering, para que no existan los ciclos de abusos repetitivos, porque cada vez las otras personas se van, vos te recuperás un poco, la otra persona vuelve a absorber tu energía, y es un seguir siguiendo. Cuando la otra persona parece que viene a tu casa a usar la alacena, comer, irse llenita, y vos quedás con toda la alacena vacía, esperando de nuevo el premio, el regalo, el reconocimiento y el cariño, y otra vez el ciclo no para y no termina, un ciclo tartamudo, deficiente, nada feliz, completamente basado en la ilusión. Entonces eso es lo más difícil, psicopático y enfermizo, por ende tóxico, que hay que tomar esa parte del alma más fuerte y creer en la esencia, porque estas personas se pueden alimentar de tu esencia, pero tu esencia es tu esencia. Entonces espero de corazón que llegue a tu esencia, al alma, este video, si estás atravesando esta situación y de esta hermosa noche en Mar del Plata, de 21 grados de marzo, que sentí esto, ¿no? El narcisista movió todas tus heridas. Ya vamos a hacer otro video pronto de eso, ya es mucho por hoy. Pero apela a la noche clara. Y como en el mismo momento de la escasez, apela a la prosperidad. En el mismo momento del dolor, apela a la alegría. La ley bendita de contraste. Como en el momento de la enfermedad, apelás a la salud. Si no, no irías a la farmacia. Si no, no irías al médico. En el momento que estás con este dolor mental y emocional, apelá a la claridad, a la independencia emocional, a la salud emocional y al amor propio amor. Que estén muy bien. Y por último, como les digo siempre, recordad que nadie te quita haber creído, ni siquiera haber creído que era profundo y no lo era. Recordad también que nadie en esa persona te quita haber amado, porque todo lo que creíste y todo lo que has amado, más allá de la estafa emocional, te demostró a vos mismo tu capacidad de hasta dónde podés amar. Y como te decía antes, ¿no? Recordá que lo mejor aún no nos ocurrió. Inclusive porque después de esa noche oscura del alma, lo que viene es una noche clara del alma, que puede ser hermosas noches, porque ya conociste al diablo en persona, la diabla en persona, porque entendés la ley del contraste, porque te podés tener un despertar espiritual, porque te das cuenta que quisiste a alguien con el alma siendo la otra persona desalmada, contradicción del alma, porque te adelantaste, porque tu niño o niña todavía estaba inmadura también, porque necesitabas esto para entenderlo, y etcétera, que no justifican absolutamente la maldad de nadie. Pero que sí, cuando vos tomas tus sombras, como diría Cariú, y abrazás tus sombras, nadie viene después a manipularlas. Nadie viene, ¿entendés? Tu miedo a quedarte sola, tu miedo a quedarte solo, tu miedo a pensar que si no es con esta persona, no será otra vez. Y todos esos juegos. Y dices, ¿cuándo vas a conocer a alguien de nuevo como yo? Dios me salve. Si entendiste algo de todo esto, hoy es aquel mañana que ayer te preocupaba tanto. Nos vemos en el próximo video. Namaste, gracias, hermosa Mar del Plata, y gracias a ustedes también. Hasta el próximo video. Que sirva,